padre y a su madre para unirse. Y luego dice a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Ahora, definitivamente eso ya está en el plan de restauración de Dios, porque la unidad, déjeme decirle que no es fácil y humanamente difícil, porque se casan o se reajuntan personas que de alguna manera simpatizaron, se vieron algunas veces, pero aún desconocían una totalidad de cada uno. Es decir, ya en medio de la relación de la vida matrimonial se va conociendo la persona y algunas cosas muy favorables y otras desfavorables. Es decir que Dios tiene que trabajar, porque fíjese que el enamorarse es bonito, el enchularse. Anda que siente que camina sobre algodones, sobre resortes y que así se le hace el pelo, pero resulta que cuando se casan un día después ya llega el día de las realidades, donde empiezan a identificarse de otra manera. Entonces está diciendo Dios, por eso el hombre va a dejar padre y madre, y dejar a los padres, fíjese que no es fácil, yo pienso, aunque quizás otros quieren dejar ya a los papás. Depende cómo le esté yendo, ¿verdad? Pero quizás se sienten bien cómodos los hijos que el águila tiene que desarreglar el nido. Usted sabe que está tan cómodo el polluelo. Recibe la comida, lo atienden, no tiene que hacer nada. Y de repente cuando llegó el tiempo, el papá águila y la mamá aguilucha dicen, bueno, ya es tiempo que a volar, hijo. Y empiezan a quitar el plumaje, lo bonito que había, y queda el nido con espinas. Entonces cuando ya está así, entonces de ahí cuando menos viene, y resulta que los águilas por peculiaridad hacen su nido bien alto y en la roca, hermano, y los primeros saltos de los aguiluchos se vienen dando vueltas y se pegan unos tunazos increíbles. Fíjese, y se desprenden los águilas, la papá águila, para ver que logre sobrevivir. Entonces los padres tenemos que tener la tarea de que nuestros hijos sobrevivan. Cuando se puso a Moisés en el barquito ese que le hicieron, lo calafatearon para que no se lo tragara el agua. Entonces nosotros como padres tenemos que pedir misericordia, que nos ayude el Señor a que nuestros hijos se logren realizar. Pero esa es otra tarea, pero llegar a la unidad, qué importante porque no, mire, entre nosotros, usted así en su casa bien nice, o se ponen las cosas así, color de hormiga, para tratar de ponerse de acuerdo. Porque a veces es muy, muy bonito cuando todo está en sumisión, sumisos todos. Pero de repente en el momento que se falta el respeto y hasta los hijos contestan y se pone cardíaco y la mujer garrotea al marido, entonces hay de todo, ¿verdad? Pero es decir que no debiera ser así, mire pues. Entonces curiosamente dice acá, esto ya es en el Señor, yo le voy a decir por qué. Porque para unirse a su esposa, los dos llegan a ser como una sola persona, mire, se enamora. Y resulta que eso es mero raro, pero pasa. Porque ¿cuántos años lo criaron los padres a uno? No sé cómo le haya tocado a usted, porque probablemente le tocó un caso diferente donde no tuvo padres para criarlo y a temprana edad le tuvo que echar frente a las cosas. Pero cuando el hijo se siente cómodo, qué rico. Pero de alguna manera el nido tiene que en un momento dado quedar un poco incómodo, para que luego empiece a tomar su vuelo el nuevo aguilucho, y va a ser una serie emocionante su vida y sus episodios. Pero mire, la Biblia dice, yo estoy hablando ya dentro del plan de cómo Dios creó y formó, porque quien nos había hecho era Dios. Mire, definitivamente yo creo que a Adán lo hicieron así, que paraba el tráfico, y no era policía, no, que paraba el tráfico porque era
un hombre perfecto, semejante a Dios. Imagínese que, ¿cómo cree que lo preparó el Señor? Barrigón, chaparro, así. No, el Señor dice que lo hizo semejante a Él, y Dios es el sello de la perfección. Entonces cuando crearon al primer Adán, ese sí era modelo. Mire, al grado que nosotros estamos peleando para un día ser semejante al primer Adán, para luego subir a ser semejante al segundo Adán. Y el segundo Adán es mucho mejor, es Cristo Jesús. Le da ese aplauso fuerte. Entonces, pero ese aplauso con ganas, déselo así para el Señor. Mire, ahora, ¿cómo se imagina usted que le hicieron a Eva? Eva no tuvo que andar sacándose costillas para que se mirara con cintura. Hermano, cuando él la vio, dijo: oh my God, ahora sí, dice la Biblia. Hermano, también ha sido un mujerón, ¿verdad? Definitivamente. Nosotros, perdone, pero nosotros nos miraríamos como caricaturas semejante a ellos, porque nos tienen que perfeccionar. Amén. Pero el que empezó la buena obra será fiel en perfeccionarla. Entonces vamos a ese camino de perfección. Ahora, mire, el asunto es de que dice la Biblia, hablando el profeta en cuanto a las circunstancias después del huerto, y dice algo terrible. Dice: pues el hijo desprecia a su padre. Aquí ya la cosa no tiene armonía. Aquí ya no están en el huerto. Aquí se perdieron valores, se perdieron muchas cosas. Dice: pues el hijo desprecia a su padre. Y no solo desprecia, sino que ahora hay hijos que le ofrecen tunazos a sus padres. Y se ha dado que hijos le han somatado a sus padres, porque se ha perdido el temor, se han perdido muchas cosas. Pero también hay padres que también se degradaron y les pegan unas cuadradas a sus hijos, que se les va la mano. Y resulta que, mire, nosotros como hombre nos estamos volviendo chochos. Se lo interpreto. Nos estamos poniendo un poco viejos. Y resulta que antes era una fuerzona que cargábamos, y ahora hasta para sentarnos ya nos duele la cintura. Y mientras los patojos están así jovenazos con fuerza, hermano. Antes usted, así con una mano agarraba un quintal y lo hacía así, y hasta el pecho le hacía así, le saltaba. Pero ahora ya no, ahora ya el tiempo pasó. Y resulta que viene un hijo y lo agarra hasta ya, y uno dice: puch, ya solo el plantón tengo, pero ya lo demás se fue. Entonces, pero pasa por eso de las circunstancias, que hay hijos que desprecian al padre y hasta tunacean al papá. La hija se rebela contra la madre, y pasa lo mismo. Hay hijas que se ponen, yo he visto videos que ponen a redes hijas golpeando a sus madres. Eso es terrible. Eso dice el profeta, y habla Dios a través del profeta. Y luego dice: la nuera, ella no era, ¿verdad? La nuera, resulta que la nuera reta a tunazos a su suegra. Mire, ya se fue. Vamos a regresar a este versículo. Vamos a ver si latino acá. Muy bien, deje ver, aquí está. Sí. La nuera reta a la suegra, y le dije: pongámonos los guantes, le dice. Porque, hermano, resulta que hay unas nueras meras piquis. Ya de vieja se pone la gente así. Pero mire, es decir que, bueno, hay quienes tienen, hermano, que lo quieren todo nítido, limpio, y dicen: no, pero es que esta muchacha todo lo deja regado, las gavetas abiertas, la cerveza aquí y acá. Y a veces pasa que comparten cocina. Miren, pues, yo solo estoy pensando. Pero resulta que la nuera reta a su suegra. Sus enemigos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué dice el profeta? ¿Dónde están los enemigos? Dentro de su propia casa, no están afuera. Por eso nosotros, mire, para poder alcanzar la unidad, necesitamos que Cristo tome el señorío en nosotros, porque sin el Señor no alcanzamos la unidad.
no alcanzamos estar de acuerdo, no logramos tan armonía con los demás, porque somos diferentes, tenemos gustos diferentes. Ahora, el gusto en el huerto eran vegetales, toda planta que dé. Ahí, de eso comerán. Entonces tenían algo en armonía. Ahora, hermano, ¿y quién solo pollo? Pollo, solo carne, y quien ni verdura come, porque dice que no tiene nada que ver con esa, hermano, y después el cuerpo lo resiente. Pero es otra cosa, mire, cuando dice, sus enemigos están dentro de su propia casa, y el profeta es padre, y habla ahí. El profeta habla como papá. Y dice, mira, le dice, en cuanto a mí. Es decir, que él estaba pasando el tráiler a la demás gente con lo que estaba hablando, pero cuando él vio todo eso, él también supo que tenía problemas. Y dijo, en cuanto a mí, yo lo que estoy haciendo es buscar ayuda en el Señor. Entonces, para evitar los problemas de la casa, hay que poner al Señor en primer lugar y hay que buscarlo. Le da ese aplauso. Está diciendo profeta, yo en latino, que tengo que buscar al Señor. Y espero con confianza, confiadamente, que Dios me auxilie, que Dios me salve. No se da cuenta usted que a veces uno no le atina, pero uno anda bien enojadón y no sé por qué. Al menos yo me tigreo cuando ando así medio enojadón y digo, no, tranquilo, Edwin, tranquilo. Tranquilo, porque pareciera que no me enojo. Y si me enojo, a mí me tiemblan los bigotes y las pestañas cuando estoy enojado. Entonces, pero nos toca que examinarnos qué es lo que está provocando, porque nosotros tenemos que buscar la unidad y sobrellevarnos. Y sobrellevar es no tomar en cuenta el mal recibido. Cuando nosotros sí tomamos en cuenta, confrontamos la situación, y de ahí al rato se resulta la doñita con sus lágrimas. Y usted, depende cómo está en su corazón, si es así que se doblega, va a buscar reconciliar, si no hasta saca pecho y saca así haciendo pucheros. Mire, al final de cuentas usted tiene que dar cuenta que uno tiene que arrepentirse y pedir perdón. No me vaya a decir que usted que es casado no ha tenido clavos, porque será un mentiroso. Porque los casados tienen momentos difíciles, esa es la verdad. Así que usted, aunque cuando entre con happy face del carro, al rato hasta discutiendo venía en el carro. Pero esa es otra cosa. Mire, el problema es lo que está hablando en la unidad. Porque, mire, sus enemigos están dentro de la casa. Yo lo que estoy haciendo, pidiendo misericordia, buscando al Señor, esperando con confianza que Dios me ayude, y con seguridad Dios me oirá. Está diciendo, yo estoy orando y sé que cuando yo oro al Señor, Dios va a obrar a mi favor. Le da ese aplauso. Entonces hay que orar por el hogar, hay que orar por la familia. Nos toca que rogar. Ahora, entonces, ya que le dije la idea, yo le quiero hablar de la unidad. De la unidad. Hermano, hubo gente que se pudo unir, aunque no todos están de acuerdo, pero se unieron. La Torre de Babel. Todos querían hacer una torre. ¿Por qué? Porque querían un lugar de contacto con dioses o seres de fuera, que era una torre, una plataforma de contacto, era un figurat o templo. Eso significa eso que están buscando seres de otro lugar. Y cuando Dios vio, dijo, estos se han unido, pues se habían unido mal. Quiere decir que la gente se puede unir mal. Y vino el Señor y les cambió el idioma a todos. Entonces por ahí aparecieron unos de Guatemala hablando español, ¿verdad? Entonces y después vamos a Guate, dijeron pues que plano, toca que cada quien salió, fíjese, y ahí salieron los catrachos también, ahí salieron todos, salen de todo lugar, de todo pueblo, toda lengua, es decir que se distribuyeron las etnias y se volvieron de ahí, se distribuyeron culturas y bueno, un montón de cosas. Ahora, Dios ve que cuando se da la reunión a través de Cristo, Dios los junta y luego los lleva al aposento alto. Y en el aposento alto estaban todos unánimes, estaban unidos en Cristo. Entonces descendió el Espíritu Santo y empezó Dios a hacer prodigios, maravillas. Cuando nos unimos,
Dios es poderoso porque dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo ahí estoy. Si nos unimos como familias, como iglesia, vámonos a alcanzar cosas muy grandes. Pero es creerle al Señor. Mire, lo que sí entiendo que no todos están de acuerdo. Es decir, que hay quienes están contra de los que están a favor. Entonces es decir que la gente anda, pero nosotros no tenemos que estar unidos con Cristo, con Cristo. Entonces veamos algunos puntos tan interesantes acá en cuanto a esto, porque empieza Dios a hablar con el hombre, reconvenirlo para que busque, porque se perdió la unidad familiar. Mire, yo te voy a decir algo y te lo digo así, y es como dijo alguien, verdaderamente cierto. Cuando usted no está metido con Dios, fácilmente tiene clavos. Cuando usted no está ungidito, fácilmente se le sube el apellido. Pero cuando usted está en el Señor, está sedita. Le dijeron algo y usted como que no oyó. No se oye padre, dijo usted, ¿verdad? Pero el problema es cuando estamos fuera de la armonía en el Señor. Entonces, dice la Biblia, acá en lo que le quiero decir, dice Dios instruyendo al pueblo, dice Deuteronomios 4:39, Israel, a su pueblo, aprende y reflexiona. Aprende. Y qué bueno que sea uno humilde para dejarse enseñar. Aprende y aparte ponte a meditar, reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios. Él es lo mismo. Es lo mismo arriba en el cielo que es lo mismo abajo en la tierra. Entonces, mire, está diciendo Dios, miren, yo soy el que soy. Allá y aquí. Entonces resulta que usted tiene que ser lo mismo. Tanto allá como acá. Cuando usted está en la iglesia es una chulería. Y en su casa también. Pero digo yo. Usted sabrá, no, pastor, más o menos, fíjese la idea, pero más o menos. Entonces, tenemos que entender que usted tiene que ser lo mismo donde quiera que esté. Si no, sería uno, ¿cómo se llama uno que es una cosa en un lugar y en otra cosa es otra cosa? ¿Sabe quién se puso así mero feo? Fue Pedro. Usted sabe que cuando estaba con los gentiles, él estaba trabajando en equipo, evangelizando al pueblo de Israel. Pero de repente entendió el llamado y se fue de los gentiles. Y allá, gentiles es gente que no es pueblo de Israel. Y allá en los gentiles hasta comiendo chicharrón andaba. Sí, déjeme decirle más o menos la idea. De repente cuando vio que Pablo entró y otros judíos, cambió de actitud. Es decir que andaba con todos así bien bonito, y cuando llegó se puso cuadradón, hermano. Y mire, Pablito todavía estaba entrando, todavía no mucho latinaba, hermano, y resulta que se le cuadra, le dice hipócrita, y le habla a toda la gente y cuadra Pablo, cuadra a Pedro, porque dejó de ser el mismo. Nosotros tenemos que ser los mismos donde quiera que estemos. Le da ese aplauso. Usted no es cristiano solo en la iglesia. Usted tiene que ser cristiano donde quiera que esté. Es decir, ser de una sola, no ser una torta medio cocida. Así dijo un profeta. ¿Y quiénes son tortas medio cocidas? Por un lado están bonitas y por el otro lado están todos crudos, todos carnalones. Entonces nos toca que cambiar. Ahora, reflexionar. Dios es uno. Y si queremos irnos con Dios, tenemos que trabajar la unidad. Se imagine que metan un lillero al cielo. Va a poner en contienda a los ángeles y a los arcángeles. Tiene que tener, pues dije, no, mi hijo, yo todavía no te llevo por acá porque aquí estoy, haces un peligro, mejor te dejo allá. ¿Verdad? Mejor te voy a dejar en la tribu para que te chamusques un poco y te arregles. ¿Verdad? Pero mejor no, ¿verdad? Mejor que nos lleve el Señor. Entonces, mire, yo tengo que avanzar porque el tema es corto, muy bonito, muy chilero. Chilero quiere decir calidad. Mire, dice Éxodo 4:20, entonces Moisés tomó a su mujer. Eso es lo que hay que hacer. Cuando uno se casa, tiene que buscarse trabajar en equipo. Porque resulta que el hombre viene a tomar posición de cabeza. Era un hombre de Dios, dice Moisés, el que sale de las aguas, era un bautizado. Entonces tomó a su mujer, a sus hijos, y los puso sobre un asno. Y ahí nos figura el trabajar en una visión.
Los puso de acuerdo al llamado que él tenía para ir a donde Dios lo había llamado. Los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto, y en su mano Moisés llevaba, ¿qué llevaba? La vara de Dios. Qué importante que cuando nosotros nos encaminamos como matrimonio a planes, nos pongamos de acuerdo y que se cumpla la autoridad de Dios a través del varón en el hogar. Y se encaminaron a aquello lo que Dios los llamó. Entonces viene él y se va encaminando con una comisión terrible. Y dice que Números 28 le dice: toma la vara, tú y tu hermano Aarón. Y resulta que ahora lo vuelve a poner a otro círculo de unidad. Y dice: toma la vara, tú y tu hermano Aarón, reúnan a la congregación a la vista de todos y díganles a la peña que les dé agua. Entonces, mire, nosotros necesitamos, para la unidad necesitamos estar tomando agua. Mire, humanamente es saludable tomar agua. Ahora, ¿cuánto más saludable es tomar de la hermosa palabra de Dios? Es decir, tomen agua, tomen agua, tomen agua, tomen agua. Los va a bendecir. Ahora, había que pedirle al Señor, solicitar que diera agua. Así sacarán agua de la peña, les darán de beber a la congregación, a sus animalitos. Empieza a haber instrucción en cuanto al camino de la unidad. Entonces, mire, definitivamente uno tiene que tener la gracia, pero hay puntos. Por eso me recordé el canto ese que seamos uno. Sin embargo, resulta que para que se alcance la verdadera unidad se necesita la triunidad trabajando en uno. Y ya le voy a decir, se lo voy a decir bíblicamente. Es decir que si no tenemos armonía con Dios, difícilmente tenemos armonía con los demás. Si no tenemos, hermano, mire, a veces uno se despabila por cosas de la vida, por comprar algo, tener algo, esto y lo otro. Pero si eso 2, 3, 4 años se acaba, usted está peleando por algo que es eterno. Y con mayor razón tenemos que echarle ganas, no descuidar nuestra relación con Dios. Sin el Señor nada somos. Ya cuando está viendo los tunazos, uno se pone a llorar y a chillar y a hacer berrinche. Pero es decirle al Señor: Señor, ahorita yo quiero comprometerme, quiero acercarme contigo. Entonces, y necesito tomar del agua, obedecer a Dios. Ahora, mire, voy rápido. Y también el reloj, ya lleva 23 minutos. Mire, Salmo 132, 12 dice: si tus hijos, ¿cuántos son padres? Mire, Dios es fiel contigo. Como que no me oyó. Dios es fiel contigo. Mire, y dice Dios: si tus hijos, tus descendientes me obedecen. Hay unas versiones que ponen hijos, cuando pone descendientes. Si tus hijos me obedecen las condiciones de mi pacto, las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará. Entonces esa es una promesa para nosotros, pero quiere decir que nosotros tenemos que reconvenir a nuestros hijos que se apeguen al pacto de Dios. No porque tú eres cristiano, tus hijos son cristianos. Es decir, probablemente a tus hijos ni quieren nada con Dios. Pero el punto es que tú les has enseñado, porque la ley dice que la ley debe estar contigo. Dice: les enseñarás en el camino, les enseñarás en el cuarto, cuando platiques con ellos, cuando vayas caminando con ellos al acostarse. Es más, cuando salgan, usted sabe que cuando salen, estaba la tabla de los mandamientos en la puerta. Y cuando salían tenían que recordarse de la ley. Y cuando regresaban volvían a poner la mano, que era parte del recordatorio de la ley de Dios para el sacerdote de la casa. Entonces, cuando entremos o cuando salgamos, que no se nos olvide que somos hijos de Dios y que tenemos un Señor. Le da ese aplauso, que andemos con el Señor donde quiera. No, que, mire, no podemos ser tramposones ya. Bueno, usted aquí en la casa soy bueno, pero aquí en la casa nada, sé qué bandido soy. No, nosotros tenemos que arreglarnos. Si no, sería solo ser cristianos, pero de dicho, no de hecho. Es decir, nosotros debemos ser verdaderamente real sacerdocio, verdaderamente nación santa.
Entender que somos pueblo escogido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. El punto es que nos haya sacado de las tinieblas y que anunciamos, porque puede que ni siquiera anunciemos, nos da vergüenza decir que somos cristianos. Hello. Entonces, por eso hay que ser lo mismo adentro y afuera. Amén. Vaya, mire pues, usted me está entendiendo muy bien. Entonces quiere decir que nuestros hijos jóvenes, hoy no vinieron, jóvenes, nos toca que obedecer al Señor. Dice los padres, mire, pero a veces uno como padre es mal ejemplo. Fíjese, mi tata ni siquiera se mete con Dios, nunca lo he visto doblando rodillas. Rara vez lo veo quizá agarrando la Biblia. Más bien anda pegado al televisor mirando otras cosas. Él solo va a la iglesia y llega a la hora del culto y luego sale volado otra vez porque hay juego. Bueno, uno tiene que realmente, hay que amar a Dios sobre todo. Y todo es todo. Le das aplauso a tu corazón realmente en Dios. Que nos tenemos que dar ejemplo como padres. Si no, ¿cómo es que dice? Tal el palo, tal la astilla. Más dices tú con lo que haces que con lo que dices con tu boca. Entonces nos toca que ser hacedores de la palabra. Ahora, mire, entonces el Señor nos auxilie porque nosotros mismos estamos procurando que Dios se forme en nosotros. Y mire, somos imperfectos. Definitivamente no somos perfectos. Entonces cuando nos veamos puede que hayan faltas entre nosotros. Tenemos que entenderlo con claridad. El único perfecto es Dios. Pero tampoco es agarrarlo por excusa para no cambiar. Porque en Cristo podemos ser diferentes. Le da ese aplauso fuerte. En Cristo podemos ir cambiando, mejorando. Las cosas viejas van pasando. Ahora, mire, yo pregunto, usted como padre, ¿cómo quiere ver a sus hijos? ¿Todos despedazados en la calle? ¿O los quiere ver realizados? Yo creo que uno como padre quiere ver a sus hijos realizados. Yo creo que como padre uno debiera orar. Vea el ejemplo de Job. ¿De quién era? Job, ¿quién era? Que era por si sus hijos habían pecado. ¿Sí? Él se ponía a orar porque sus hijos andaban afuera y no sabían qué andaban haciendo. Y la Biblia dice que andaban de pari en pari porque eran varios y andaban en puro fiestón. Dice, por si habían pecado. ¿Cómo? Como si habían pecado. Él sabía que estaban pecando. Se le habían ido. ¿Sabe qué dice Job? Que era bienaventurado cuando sus hijos se reunían alrededor de su mesa. Quiere decir que sus hijos tuvieron saber qué clavo hubo en la casa. Que todos se fueron de la casa. Todos. Y resulta que pidieron herencia porque resulta que repartió la herencia. Y a sus hijas no les dio herencia. Lo dice la Biblia. Después de que Dios lo trató, sí le dio herencia a sus hijas y a sus hijos. No los había tomado en cuenta. Pero es otra cosa. Entonces, pero oraba. Y dice, ¿qué diera yo por esos días cuando yo en leche bañaba mis pies? Quiere decir que ya no se bañaba en leche los pies. Quiere decir que andaba caminando mal. Es decir, cuando habla la leche está hablando de la palabra de Dios. Bueno, mejor sigamos porque aquí ese reloj no para. Entonces, veamos acá, entonces que nosotros como padres tenemos una responsabilidad bárbara. Y el asunto es que no sabemos cuándo nos vamos de esta tierra. Mire, uno a veces cuando hay gente que mira que la agujita está así, ya está en el hospital, hasta se pone buena gente, ¿no? Ahora sí, Señor, dame una oportunidad, hoy sí me voy a consagrar. De veras, Señor. Hermano, y a veces uno es mentiroso porque le dice un montón de cosas a Dios que uno no hace. Y Dios le dijo, bueno, te voy a dar otra oportunidad. Pues no se acuerda aquel rey que estaba orando amargamente y pidió, ¿sabe qué? Llegó el profeta a visitarlo y le dice, rey, le tengo una notición de parte de arriba. ¿Qué? Dice Dios que te vas a morir y que empaques todo, arregla tu casa. Pues, ¿qué noticiona? Andaba enfermo. Y después de que está enfermo, ¿le va a decir que se va a petatear? ¿Que se va a morir? Y dice que se puso a llorar contra la pared amargamente. Pero aquí el punto es, él dijo, yo he sido buen siervo, he sido bastante trabajador con tus negocios, he hecho lo bueno. Pero cuando habló de su familia, lloró amargamente.
quiere decir que era buen servidor, pero estaba amargado en su familia. Hermano, uno puede buscar refugiarse en Dios y descuidar el restaurar la casa. Y Dios lo que quiere, que tanto le sirvas, pero Dios quiere también que seas ejemplo en tu casa. Seamos ejemplo en la casa del Señor. Le das aplauso fuerte. Pero oró. Mire, oró. Iba el profeta, bueno, dijo, el Señor me dijo que le dijera que se le iban a escabechar. Yo ya le dije, ya iba. Iba, dice, no había salido del patio de la casa. Cuando Dios le habla al profeta, le dice, regresate. ¿Qué pasó? Regresate porque quiero cambiar de plan. No, pero yo ya le dije que se iba a morir. Regresate, mire, a veces uno como cierra, le digo, mira, decirle que lo voy a perdonar, decirle que, mire, regresó, de veras Dios, regresate. Anda a decirle que oí su oración. Quiere decir que hay oraciones que las contestan así. Cuando hay corazones que genuinamente se arrepienten, Dios puede usar más rápido que el telegrama, que ahora ya no hay. Pero mire, es decir que así le dijeron, bueno, regrésate. Mire, señor rey, ya enojado el profeta, dice el Señor que lo oyó, que le va a dar 15 años más de vida. Y hoy nos vemos, dijo. Bueno, sabe que los profetas se caracterizaban por ser así menos cardiacones. Pero Dios es un Dios de misericordia. Ahora, dice acá, mire, veamos acá, estoy hablando de hombres de Dios. Fíjese, y qué lindo cuando hay hijos bajo bendición, aunque no van a dejar de tener sus batallas. Estaba hablando de los hijos que si obedecen a Dios, iban a seguir siendo reyes. Pero resulta que aquí un hombre dice, desde mi temprana juventud, mis enemigos me han perseguido, pero no me han derrotado. Mira, joven, Satanás va a buscar hacerte pedazos. Y no solo jóvenes, los que están más o menos también pasados de jóvenes. Dice acá, yo entiendo, mira, David entendía que desde qué rato Satanás quería escabechárselo. Dijo, desde mi temprana juventud han venido muchos enemigos, han tratado de perseguirme, pero no me han derrotado. Me han tratado de sacar de las cosas de Dios, pero no han podido. Dice, esa otra versión de las Américas, dice, muchas veces me han perseguido desde mi juventud, pero no me han vencido, no han prevalecido. Es de que tú, siendo joven, le creas a Dios, porque por medio de Cristo somos más que vencedores. Nos ayuda en medio de nuestra debilidad para vencer las circunstancias difíciles. Dice esta otra versión, la TLA, hemos pasado muchas angustias desde la juventud, pero no han podido vencernos. Quiere decir momentos cardíacos, momentos difíciles. Hermano, cuando uno no está en el Señor, el hogar sufre violencia, sufre momentos difíciles, también los hijos. Hermano, hasta balazos se ven en la casa. Quizás usted pasó por ahí. Fíjese, con mi esposa teníamos algo en común, que hubieron balazos en la casa, platicando, ¿verdad? Hermano, mi padre fue gobernante en el pueblo y fue alcalde. Normalmente cargaba su escuadra en la mesita, pero cuando se tiraba las borracheras, salía disparando. Estaba muchachito, vimos frente al campo de fútbol, fíjese. Pero a veces, yo le digo, como le dicen, pelaba cables. Hermano, y él pensaba que era llanero solitario, saber qué salía con la pistola. Hermano, la gente que estaba jugando fútbol, se interrumpía el partido por causa de balazos. Hermano, cardíaco. Pero no solo eso, sino que cuando se ponía bien borrachón, hasta nosotros teníamos que, porque era un carácter volado. Fíjese, me acuerdo, mi madre muchas veces tuvo que salir corriendo. Fíjese, a usted quizás no le tocó esa vida violenta, pero yo sí pasé por ahí. Fíjese, ahora, su casa quizás es un jardín de flores. Pero si usted no tenía a Cristo, son cuentos. Porque sin Cristo nada somos. Y si no estamos en la luz, ¿en qué estamos?
Dice que Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, gracias a Dios que nos sacó de las tinieblas. Hermano, usted más o menos le atina cuando está haciendo el mal en su casa, ¿o no? Usted más o menos le atina como padre cuando madre que cuando se le está pasando la mano. Uno le atina. Si tiene el Espíritu, le atina, porque el Espíritu nos redarguye. Amén, ¿sí o no? Mire, hogares felices en Cristo Jesús. Le da ese aplauso fuerte. En Cristo son los hogares felices. Ahora, mire, veamos acá algo más. Salmo 127. Curiosamente la palabra unidad me llamó mucho la atención. No le voy a dar un montón de numerales. Hay un montón de numerales que hablan de la unidad. Son muchos los numerales y enfocan distintos episodios en la vida de la Biblia donde habla de la unidad, pero que dice, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Aquí utiliza la palabra giver o gibor. Está diciendo que el varón de la casa es uno solo con la valentía. Es un guerrero. Entonces qué importante que uno como varón sea un guerrero. Amén. Como que no me vieron. Esposos, que seamos un guerrero. Que le echemos ganas. Es decir que, hermano, a veces solo pechito, ¿verdad? Y a la hora de los tunazos sale corriendo. No, ¿cómo va a ser? No. Es decir, que nos pongamos sobre los pies y peleemos máxime por nuestra casa. Yo y mi casa. Que trabajemos por la unidad. Ahora, aquí utiliza la palabra unidad y utiliza la palabra guerrero. Pero está hablando que papá guerrero. ¿Cómo es que dice el dicho? Si el padre es tigre, los hijos salen pintos. Ahora, que sí que nosotros tenemos que emitir un espíritu de cobardía a nuestros hijos. Ayúdame con esto, a ver si se puede o no se puede. Entonces, quiere decir que, mire, Señor nos ayude. Ahora, ¿cuál es tu lenguaje en tu casa? Hermano, yo llegué a hablar bien feo. Y a mí no me da vergüenza decir por dónde he pasado, pues por ahí pasé. Pero, mire, yo era de pueblo. Me fui a la capital. Cuando me fui a la capital resulté con pelo afro, campanas y hablando puro caló. ¿Cómo así? Puro ganguero. Y hasta caminaba así un poco, no era tanto así como hacen los de ahora, pero más o menos. Sí, y yo pensé que estaba realizado. Yo dije, estilacho capitalino. Y regresé a mi pueblo, hermano, y me acuerdo de un señor que era enfermero, jovenazo. Y cuando me miró, me dio la cabeza. De esa gente que son así cuadradones y lo cuadran a uno. Te descompusiste, me dijo. Híjole, yo me estoy según yo que me iba a piropear porque cómo venía hablando. Y me cuadró, mira tan bonito que saliste, educado, y ahora te arruinaste. Y me lo dijo de frente, lo que más me dolió. Porque sí, que claro, no, lo que pasa que es cursi, no anda de acuerdo a la moda, dije yo. Que no quiere, pues piensa que no anda en la última Coca-Cola del desierto, piensa uno, ¿verdad? Mire, resulta que yo me descompuse. Y hay quienes no solo se descomponen, sino que aún empiezan a hablar lenguaje sucio y lenguaje soez. Y dicen unas tapas, unas palabrotas de 7 suelas. Usted como es cristiano ya no dice así palabras feas, ¿ya? Yo pienso que usted es bonito de hablar. Amén. Porque eso dice la Biblia, no salgan 2 clases de corriente de agua en nuestra boca. Entonces nosotros tenemos que, mire, ¿sabe que no se va a enojar conmigo? Dice la Biblia que alguien bien chilero, bien hermoso, pero puede tener malas cosas en su corazón. Está hablando que es como un cerdo, que es como alguien que tiene un cerdo con una perla. La belleza la pone como una perla y a la persona la pone como un cerdo.
Ay, eso lo dice la Biblia. Sí, entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo busca. Pero entonces, hermano, Dios lo que ve lo de afuera o ve el corazón. Dios lo que ve lo de adentro. Mire, Dios nos tiene que cambiar nuestra manera de hablar. Ahora, ay, Padre, ya cambió solo. Santo. No, antes de que me lo cambie, mejor sigo aquí, porque si no, voy a tener que empezar a predicar desde un principio. Ahora, sigamos. Ese no es. Ese ya pasó. Usted me dice cuando sea. Ahí está. Mire, dice, cuando llegue el momento, voy a devolverle a los pueblos la pureza de labios. Pureza de labios. Para que puedan invocar mi nombre. Quiere decir que Dios está esperando que los que oran sea gente no mal hablada. Amén. Dice que invoquen. Y aparte que me invoquen, no solamente me pidan, porque a veces nosotros somos bonitos para pedir y para servir nada. Van a pedir y ¿qué dice? Y me van a servir con un espíritu, ¿qué dice? Unánime. Entonces Dios trabaja a través del espíritu para llevarnos a la unidad. Mire, la unidad tiene que ser trabajada a nivel cuadridimensional. Cuadridimensional. Ya le decía por qué. Mire, por ahí voy a llegar. Vamos a ver si es el texto que viene, todavía no. Vamos a ver. Dice acá, Efesios 4:2. Sean humildes. Amén, dice usted, ¿verdad? No. ¿Sí? Como dice, nos está diciendo Dios a nosotros. ¿Y qué dice Dios que debemos de ser? Humildes. Miren, sean humildes, sean amables. Hermano, hay gente que se pasa llevando corbata a la gente y en la iglesia. Tú no tienes, te quieres, es decir, con calma, hay que saludar, hay que ser amable. Sean pacientes. Mire, pastor, los 3 golpes que me pegó están un poquito difíciles. Eso de la humildad y eso de la amabilidad y eso de la paciencia no está tan fácil, pastor. Sí, pero lo dice el Señor. Entonces, dice, y aparte sean tolerantes, peor. Mire, que yo aguantara a la gente de sus pocas vergüenzas, no. Bueno, a veces a uno se le olvida de dónde lo sacó Dios a uno. A veces se le olvida a uno qué cosas le ha perdonado a Dios y le quiere pasar el tráiler a otros cuando Dios a uno no se lo pasó. Le das aplauso fuerte, Señor, tengo que aprender a ser tolerante. Ahora, tolérense en las faltas por amor. Quiere decir que tenemos que amarnos. Y luego dice, hagan todo lo posible por mantenerse. ¿Cómo? ¿Usted hace lo posible por mantenerse en unidad con los demás? ¿O es volado? No, pastor, para empezar dice que hay que ser humilde. Check. Amables. Sí, pastor, más o menos diera, no tanto, pero ahí voy. Pacientes. ¿Sabe usted qué? Para la paciencia nos tienen que meter a tribulaciones y a dificultades. Entonces, cuando nos meten a tribulaciones, nos volvemos ya tranquilos. Al menos a Moisés 40 años lo metieron al desierto porque era cardíaco. Pero el plan no era meterse tantos años, eran pocos días. Entonces dice ahí, unidos en el espíritu. Entonces tiene que haber una operación de espíritu. Mire, yo le dije que tiene que estar la cuadridimensión de la unidad acá. Entonces, unidos en el espíritu, enlazados mediante la paz. Paz, ¿verdad? No, paz, no, paz. Paz. Amén. Señor, nos auxilie, Espíritu Santo, ayúdanos a poder hacer lo que dice el Señor que quiere que seamos. Humilde, que no hace ostentación de virtudes, es dócil, obediente y sumisa. Miren, escrito,
Humilde es una persona dócil, fácil de manejar. ¿Usted es fácil de manejar? No. Obediente. Reconoce las autoridades. Hasta cuando un diácono le dice, por favor, vaya a sentarse adelante, si es una autoridad. Muy bien, le dice. No, hoy me siento donde yo quiero, le dice. No, obedientes. Amén. Oigan, sigamos, mire, pues, sigamos. Padre bendito, ayúdame por favor a poder terminar rápido. Muy bien. Entonces, habla de la otra, amable, que se comporta con agrado. Es decir, no es cuadradón con la gente, con agrado. Y luego dice, con afecto hacia los demás, tiene cortesía. Usted primero, después de usted, tiene cortesía. Afectuoso, tolerante, sociable, es decir, que no se va y se huye, no, que se relaciona con los demás. Está hablando de una persona amable, asociable, sencillo, agradable. Ahora, mire, la otra palabra que me llamó la atención es paciente. Paciente. Entonces, paciente es una persona que tiene paciencia, es tolerante en medio del sufrimiento, es manso. En medio de la aflicción es manso. En medio de donde hay calor es manso. Amén. Mire, yo creo que cada quien tiene su nivel, fíjese, porque hay personas que aguantan y cuando se disparan puras bombas. Sí, parecen olla de presión. Que cuando hermanos se vuelan a quien está ahí cerca. Y cuando estaba así, tan bonito que se miraba así, pero tenía su nivel. Mejor llenémonos de Cristo, que Él nos va a dar dominio propio. Le das aplauso, llenemos del Espíritu Santo que nos da dominio propio para las cosas. Ahora, estamos hablando de la unidad a nivel de la familia. Tolerante, que tolera algo, que actúa con tolerancia. Indulgente, es que perdona. Es una persona benévola, es movido a misericordia, a compasión, es comprensivo, entiende Mire, usted como una persona que tiene tiempo en el Evangelio o sus años, usted va a tener que entender que un creyente recién llegado va a parecerse más al mundial que ser creyente. Y tenemos que, a veces nosotros estamos, pero si y empieza uno a hablar, no, usted no, pero hay gente, se pone a hablar que no mira que y resulta que son un recién convertido. No es perfecto, ni usted lo es. El único perfecto es Cristo. Entonces, ¿por qué nos ponemos por jueces? El único juez dice, usted no les... Mire, perdonen lo que le voy a decir. Pues ahí dice, ¿sabe qué dice Jesús? It's not your business. Eso dice Él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Ustedes no les toca juzgar nada. El juicio le toca a Dios. Le da ese aplauso. Eso dice. A diferencia que dice que el sabio examina y se queda callado. Muy diferente. Pero eso no decreta juicio. No. Hermano, ni como ministros, ni con lo que seamos, hermano. No, hasta el infierno se va, al infierno. Hermano, si acaso a nosotros nos mandó a predicar la misericordia, la gracia al Señor. Y que la gente se arrepienta para bien propio de su casa, su familia. Entonces, necesitamos, hermano, el mover del Espíritu. Ahora, mire, dice acá, amados hermanos, les ruego, es un ruego. Dígale que está ahí, el Señor te está rogando. Le ruego por las autoridades, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan, ¿cómo? ¿Cómo? En armonía. Vivan en armonía los unos con los otros, que no hayan divisiones en la iglesia. Entonces la división empieza, que es una división, cambio de visión. Es decir, cuando alguien se divide es tener otra visión contraria. Mantener la visión es mantenernos en la unidad. Y la Biblia dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí cuando viene la visión, pone intereses propios y otras cosas. Y definitivamente lo que se siembra se cosecha. Ahora, vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones. Y nos toca que hacer lo correcto, de plano. Y plano, yo no voy a caminar con alguien que anda haciendo lo malo tampoco. Es decir, voy a estar unido con el que está unido con mi Señor.
Ahora, porque le voy a hablar que hay acepciones de la unidad. Sean todos de un mismo parecer, sean unidos. Ahí se pone cardíaco usted. ¿Unidos en qué? En la manera de pensar y en los propósitos. Entonces para eso Dios tiene que trabajar en nosotros, meternos los pensamientos de Él, para que podamos caminar y tener propósitos. Usted no tiene la vida solo por casualidad, no, hay propósitos en su vida, hay propósitos de bendición para su hogar, para su matrimonio. Dios tiene planes con usted. El que es hijo permanece en casa. Y el que es hijo es una flecha en aljaba del valiente. Tiene propósito. Dios tiene planes para sus hijos. Entonces nos lleva a la unidad. Ahora, apliquémosle un poquito esto al matrimonio. Armonía. Tratar de ser comprensivos. Tratar de no socavar la autoridad. Mire, a veces le dice la mamá a su hija: no le hagas caso, ese ya está viejo, ese chocho, no le hagas caso. No, la mamá no puede hacer eso. Ya, te digo que no, pero andale, yo me encargo, dale. Bueno, esa culpa la tuvo la mamá de cierto hombre ahí que le dijo: anda casada. Y dice: ahí que me cae la maldición, dijo ella. ¿Se acuerda? Pero no me voy a meter ahí. Bueno, autoridad es autoridad. No, mire, yo entiendo que la esposa es una autoridad. Y yo como marido tampoco voy a quitarle la autoridad que ella tiene. Pero yo también soy una autoridad. Y cuando yo estoy hablando en mi caso. Y yo estoy hablando. Amén. Fíjese, yo eso se lo enseñé desde el principio. La puse así bonita, firmes. No, estoy molestando. Mire, 11. Sí, hombre, mire usted, se estaba gastando el pisto sin permiso mío. Me fue a comprar, primera compra que está, trabajó un montón, hasta ropa me trajo. Y yo, ya miren, ¿y qué le pasa a este colocho? Y él me dijo: guapo, me dijo, mira, ahora ya no vive sola, ahora juntos, y lo tuyo es mío. Mire, qué macizo pues, ni estaba trabajando y ordenando. Pero ahora trabajo de día y noche. Entonces, no, son acuerdos. Fíjese, pero a veces toca que hablar. Jóvenes recién casados, eso happen. Ok, entonces, unidos, pensamientos unidos. Nos toca que hablar y definitivamente no solo el hombre tiene la razón, también la mujer tiene razón en muchas cosas. Hasta Dios le dijo a un hombre: hace como tu mujer dice. Ya lo leyó en la Biblia. Más le vale. Entonces, es decir que hay que razonar. Ahora, mire, dice la Biblia que compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Es decir que hay cosas que tampoco va. Si hay un movimiento injusto, no podemos estar unidos a la injusticia. Entonces, ahí están las acepciones de la unidad. Dice ahí, una es compañerismo. Ahora, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pues tampoco, la unidad no, con todos. Hasta el diablo se va a arrepentir. No, eso no lo dice Dios. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? Ninguna. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Tampoco, dice el Señor que no. Sino Walking Life con Walking Dead. Y Walking Dead no es good. Caminando muerto, anda con su cadáver. Mire, únanse media vez sea en el Señor. Si no, desde ahí empiezan los yugos desiguales. Entonces, bueno, sigo. ¿Qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Hermano, nosotros no podemos ser idólatras. Dios es espíritu, se le adora, se le alaba en espíritu. Nada que ver, y lo dice Dios en su palabra. Ahora, dale ese aplauso con fuerza. Compañerismo habla de la palabra metoche,
casi dice metiche, ¿verdad? Metoche, es decir, participar o tener parte con algo injusto. Fíjense, comunión se traduce coinonía, pero se puede también tener mala coinonía con las tinieblas. Armonía se traduce la palabra griega sufonesis, que se traduce sufoneo, que significa estar de acuerdo. Yo no puedo estar de acuerdo con el Satanás. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Dice tener, tiene la palabra meris, que se deriva de mero, significa porción o beneficio. Yo no puedo tener beneficios con alguien que no está en el Señor. ¿Qué concierto tiene el templo de Dios conocido? Los utiliza la palabra concierto, que es la palabra sucatetesis, que viene derivada de sucatetineia, es consentir y estar en pacto. Entonces yo no puedo estar en pacto con ídolos. Ahora, si entiendo que hay un mover en el Señor, que es el que va, mire, definitivamente esto hay que ponerle ojo. Aquí está la tridimensión y una más de la unidad. Ezequiel 20:37, os haré pasar bajo el cayado. ¿Cuántos están siendo pastoreados? Oiga lo que dice. Los voy a hacer pasar bajo el cayado, uno a uno, es decir, el pastoreo. Y luego está diciendo, los haré entrar en el vínculo de mi pacto. Ahí está la unión con Dios Padre. Cristo es la propiciación del Padre. De tal manera amó Dios Padre que dio a su Hijo para que seamos salvos. Y el pacto fue a través de Cristo Jesús, propiciado por Dios Padre. Le da ese aplauso fuerte. Entonces, evidentemente a un pastoreo, Señor. Ahora, miren. Luego dice acá, entonces quiere decir que para la unidad se necesita pacto. Para el matrimonio se necesita pacto. Y que Dios sea el centro de tu vida. Entonces está diciendo, bueno, mira hijo, vas a necesitar que haya callado. Y para que haya callado tiene que haber pastor. Tienes que entrar bajo el vínculo de mi pacto, es decir, a través de mi pacto vas a poder entrar conmigo. Luego dice acá, Juan 17:23, yo en ellos, Cristo. Para que haya unidad, el vínculo de la unidad es Cristo. Dice, mire, son textos claves. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en la unidad. Entonces, para que se dé el perfeccionamiento en la unidad, tiene que haber la armonía entre la Trinidad y nosotros someternos a la unidad. Entonces, si no tenemos una armonía con Dios, difícilmente hay unidad. Es decir, entre más me meta con Dios, mejorcito voy a estar. Hermano, y que Dios viene, viene. El que dijo que había de venir, viene y no tarda en venir. Entonces nos toca que vivir, aplicarnos a la vida de la palabra. Ahora, está diciendo acá, entonces ya tengo al Padre acá. Ahora tengo a Dios Hijo. Dice, yo en ellos, mire, sin el Señor nada somos y nada podemos. Pero por medio de Cristo, todo lo podemos. Somos más que vencedores por medio de Él. Entonces, a través del Padre, del Cristo. Ahora, dice, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste, tal como me has amado a mí. Entonces Cristo está diciendo, el que me envió fue el Padre. Cristo es el vínculo, la propiciación del Padre. Ahora, aquí está el trabajo de Padre e Hijo. Luego dice Efesios 4:3, el Espíritu. Aquí está el mover del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar la unidad. Hermano, quiere decir que yo tengo que echarle ganas por no andar peleado con la gente. Yo tengo que echarle ganas por andar de paz con la gente. Las demandas son para todos, a nivel del hogar, a nivel de familia, a nivel de la iglesia, a nivel de liderazgo, a nivel de todo. Entonces, uno tiene que pelear por la unidad. Triste es ganar una situación y perder a un amigo. Triste es, no, yo gané, salí campeón. No, ganar una batalla dentro del matrimonio y quedarse sin mujer. No, es decir, que así no.
No, pastor, es que ya me cansé de ella. ¿Y por qué? Bueno, hay gente que se queja, pero tiene que también ver en la contraparte, porque definitivamente hay desgastes, hay trabajo. Es decir, que y en Cristo no hay devoluciones. Amén. No, que ando enojado, te voy a ir a dejar a tu casa. Qué bonito, ¿verdad? Solo es de jalarla y llevarla a la casa, ¿no, Señor? Échele ganas, sea varoncito y pelee su hogar. No sea cobardón que empieza a haber problemas y a sale corriendo, ni tampoco usted como mujercita. Hermano, si le dicen, y usted como madre, hija, si hay problemas, venite a la casa, tampoco sea alcahueta. Perdóneme, pero ya se casó, ahora que le eche ganas. Se andaba taconeando así cuando estaba enamoradona, ahora que le eche ganas al cocer la sopa. Amén. Si no provocamos nosotros los divorcios, bueno, tienen que aprender a vencer sus obstáculos. El amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. El amor es el vínculo perfecto de la unidad. Le da ese aplauso fuerte, tengo que echarle ganas, ponernos de acuerdo, peleemos. Y seamos humildes para pedir perdón. Porque a eso es menos duro para pedir perdón usted. No, tenemos que pedir perdón. Eso es humildad. Amén. Y como usted dijo que era bien humilde, entonces hay que pedirme, perdóname. Ya te he hecho llorar, perdóname, mira, no fue. No, toca que hablar. Y eso es ser un hombre o una mujer, siervos de Dios que obedecen la palabra en medio de su imperfección. Le da ese aplauso, es reconocer esto delante de Dios y los hombres. Ahora, no dice la Biblia, si sabes que alguien está enojado contigo, ve tú y pídele perdón. A ver si no tuve la culpa. No, tú ve, humíllate, dice el Señor, y pídele perdón. Mire, le vengo a pedir perdón, pero usted es un por cual y cual y cual. No, tampoco. Mire, vaya a pedir perdón y calladito. Que calladito tiene pegue. Es decir, no, pues no, perdona, pero es de, y si la otra persona le dice, no, solo vengo a pedir perdón. Paz, no, paz. Amén. Ahora, aquí usted y como usted, hasta el Padre y hasta Cristo y hasta el Espíritu Santo en usted es una bonita persona. Y luego dice Colosenses, ahí entra usted en la colada. Y sobre todas las cosas, usted trajo su traje de morno. Tacuchón de primera clase. Amor. Amén. Eso es lo que dice Dios. Ustedes, sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Algunas versiones dicen el vínculo perfecto. Eso ya es entre nosotros. Que nos aguantemos, que nos perdonemos. Es la triada, es decir, cuatro, porque hablaba cuadridimensional, aunque podía hablarle a Dios el Lion y poner la Trinidad, pero básicamente los representantes del Dios esencia es los tres que estoy mostrando. Ahora, yo concluyo. Ay, Padre, digo que concluyo y tengo más. Mire, ahora me voy del mundo, se quedan en el mundo, pero me voy al Padre. Padre Santo, tú me has dado a los que me has dado en tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros, la unidad. El verso 22 de la oración de Cristo, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. La iglesia que se va es una iglesia que está trabajada en la unidad. Amén. Entonces, el otro, ya se acabó. Gracias a Dios. Ahora a vivir el mensaje. Así que póngase de pie. La unidad. Amén. La unidad es algo tan importante, tan lindo. Vea que Dios lo presenta, que
El Salmo dice, mirad cuán bueno y delicioso estar habitando juntos. Es como el buen aceite, es como la unción. ¿La unción qué? Que cae sobre la cabeza y dice, baja por las barbas. Si no tiene, déjese crecer. Baja por las barbas. Luego el manto hasta que empape tus pies. Hermano, la unidad es importante. Mejor son dos que uno. Pero cordón de 3 amarres, de 3 pitas, ¿quién podrá romperlo? Buena unidad. Qué importante que nosotros estemos delante del Señor sabiendo que somos necesitados. Mire, hay instrucción precisa de Dios. Esta no es mía. Esa enseñanza y esos versículos, todo está en la palabra. Es lo que Dios dice en su palabra. Tienen que pasar bajo el cayado. Mire, para que a usted es más, le voy a decir algo. Al pastor le van a pedir cuentas de las almas, pero a usted le van a pedir cuenta si se dejó pastorear. Si pasó bajo el cayado y si pasó a través del pacto. Y nadie llega sino a través del pacto en Cristo Jesús. Necesitamos que Cristo trabaje en nosotros, que forme en nosotros un corazón del cual Él se agrade. Mira, tu vida es corta. Tan corta que no sabes a qué momento te vas de esta tierra. Y cuando uno se muere ya no hay cambios. El árbol queda a como cae, dice la Biblia. El tiempo de dejarse trabajar es ahora. Y luego viene tu ubicación de acuerdo a la que te ganaste. Por eso nos toca que esforzarnos, ser valientes. Los valientes son los que arrebatan el reino. Nos toca que ser esforzados. Pelea por tu vida, pelea por tu hogar, pelea por tu familia, pelea por los tuyos. Que nuestra frente no se haga dura, que no nos hagamos obstinados, sino nos hagamos humildes y sencillos. Que podamos humillarnos delante de Dios y encaminarnos, Señor. Ayúdame, Señor, porque la verdad, como padre creo que he fallado. Quizás como madre decir, Señor, ayúdame porque tengo que ser una buena consejera. Señor, nos ayude a poder sacar avante a nuestros hijos y entregarle buenas cuentas a Dios. Si andamos en los negocios de afuera, nuestra escuela es del mundo. Si andamos en el Señor, nuestra escuela está en el Señor. Y lo que prevalece es lo que está en el Señor. Muy por encima de cualquier pensamiento está el pensamiento de Dios. Y muy por encima de cualquier camino está el camino de Dios. Entonces nosotros someternos, Señor, por favor, ayúdame. Que yo mismo no sea fluctuante, variante y no tenga una identidad como persona específica. Señor, ayúdame a no ser ola que va y que viene. Señor, ayúdame a establecerme, ser dueño de sí mismo, agradarte. Quiero honrarte, Señor. Si quisieras orar por tu vida, si quisieras orar por tu hogar, si quisieras orar por tu familia, si quisieras orar por aquello de lo que Dios te delegó, si quisieras orar para que Dios te saque de una vida sencilla, simple, y poder encaminarte a entender que hay un propósito para tu vida. Que seamos uno, Cristo en ti, que seamos uno en tu el Padre en ti. Yo toco a la puerta y si alguno abre, yo y mi Padre entramos. por tu Espíritu
el Espíritu con nosotros. por tu espíritu de Que nuestro hogar, nuestro matrimonio, tu nombre. logre vencer obstáculos. Y qué lindo llegar a terminar entrado en edad con buena conciencia delante de Dios. Que seamos uno en tu nombre, Señor. Por tu espíritu, Dale importancia a tu vida. por tu espíritu, Dale importancia a tu hogar. seamos uno en tu nombre. Dale importancia a tus hijos. Por tu espíritu, Dale importancia a tus tareas o a lo que Dios te ha delegado. de amor, Padre, seamos uno en dijo Jesús, de los que me diste, ninguno se ha perdido. tu espíritu de paz, por tu espíritu de amor, seamos uno en tu nombre, Señor. Padre mío, vengo yo hoy rogando que nos auxilies con la unidad. Señor, todo pensamiento contrario sea sometido a la obediencia de Cristo. Reprendemos todo espíritu de división